Este planeta es mío. Lo construyó mi padre para que el hombre viva en armonía con el agua y la tierra. Verdaderos guardianes del planeta, curadoras y guardadores de especie, cultoras de la vida, artesanos de la greda, escultores de la piedra y la madera, recolectoras de musgos y raíces, artesanos de la pesca, que cultivan de sueño sus caletas, apegando a su piel como una escama la perfecta sinfonía de los peces. Se ha detenido el tiempo en sus memorias, recogiendo las esperanzas de los pobres con la fuerza del viento y el lenguaje de la lluvia en todos los idiomas y con todas las banderas, porque el hambre no tiene fronteras. De guerreras milenarias que se niegan a construir un museo de semillas. Su misión es preservarlas, rescatando las génesis del huerto y devolviéndoles al pueblo sus graneros. La alimentación en el pueblo mapuche tiene referencia respecto de las distintas etapas del año que corresponden a un ciclo de vida de la naturaleza. Los períodos de este ciclo natural pasaron a constituirse en el calendario mapuche que identifica el puquem, que corresponde al tiempo de lluvia. El pegú corresponde al tiempo de brotes. El gualú es el tiempo de abundancia y finalmente el rimu, que corresponde al tiempo de rastrojos y caídas de hojas. En cada uno de los ciclos se expresa una producción y alimentación característica que combina productos cultivados y silvestres, donde las semillas son la base de estos periodos. Aquí vamos a dar gracias a Unesem, el Nemapún de la tierra, por darnos la semilla, y esta semilla va a volver a la tierra aquí y se van a ir para distintos lugares. Entonces yo quiero que todo lo que hagamos aquí delante de la gente, igual que por algo que vino a participar. Menos tangga vemos cita organiza que vita mangel que vita pucheta kakema puta kepalu tatwa kakelo vita ayugle tu tatwa kemean pin main kafe ikinya klala wengelu le pai tatwa veo vita kayule pai je maita machimuanta kela ita tatwa lamen. Principios de intercambio de un trasquinto. El respeto por la vida, la naturaleza y el conocimiento que va reflejado en las semillas y en las plantas. La necesidad de compartir el conocimiento en torno a lo que se intercambia y legar este pequeño tesoro a personas que estén dispuestas a asumir
un compromiso con estos principios. Aquí no hay dinero, nada se vende, solo se intercambia. Existen otros lugares y momentos para comercializar. Honestidad en las semillas y plantas que se intercambian, es decir, que lo que se entrega sea realmente lo que se dice que es. La reciprocidad de dar y recibir algo a cambio, y donde la semilla posee un valor simbólico que no tiene precio, no tiene un valor económico y por sobre todo no tiene propiedad. Es un patrimonio colectivo para fortalecer a los territorios. Yo por el momento aquí estoy contenta porque es una cosa, un beneficio para nosotros también de conocer más cosas, de hacer chafquintos de cosas que no sabemos, pues como hay muchas cosas como el lecho, lo tenemos pero está lejos, la salvia, semillas de lechuga, bueno, hartas variedades tengo. Es muy bonito este chafquinto, ojalá que se vuelva a repetir. Gracias, mai pom buche, le palo tomamos, le itachi buche akwai ventema porque la voy. Pensar que la forma. Gracias a todos los que están aquí, mujeres y hombres, todos los que vienen a participar de otro lado. Gracias por todo. Harta planta, harta semilla, pues 3 semillas aquí, chao Dios, Yo soy de Liquiñe, me encantan sobre todo las flores de interior, todo lo que es flores, de interior y exterior, y siempre, he participado 3 veces con esta. Y me agrada montones porque así uno conoce a la vez de cambiar plantas, uno interactúa con otras personas que van a lo mismo. Entonces, para mí es una experiencia bonita. Nosotros participamos en un evento así, verdaderamente, y estamos bastante sorprendidos y nos ha gustado mucho. Y va a ser una experiencia rica para los niños porque como primera vez ellos participan, no habíamos nosotros integrado en nuestro establecimiento lo que era la interculturalidad, pero sí ahora este año hemos agregado nuestro proyecto a nuestro PI de la escuela, hemos integrado lo que es la interculturalidad y verdaderamente nos ha parecido pero extraordinario, algo muy bonito, y va a ser una gran experiencia para los niños y para que ellos lleven al colegio también el grupito que aquí anda. Lindo cambiar cosas no por dinero, se cambian por plata, por cosas que a uno necesita para el colegio. Vengo de Pantano, de la escuela Las Colinas, venimos a Chapquinto. Estamos aquí intercambiando plantas y llevamos algo igual para la escuela. Y algo bueno para mí, se trata de nuestro alimento, nuestra semilla. Entonces, de intercambiar está bien porque nosotros llevamos la semilla de otra tierra, que es de nuestros hermanos, y de mi tierra traigo mis semillas mías para intercambiar y para que se dé mejor. Porque así, cultivándolo de esa manera, creo que se da mejor, porque aquí uno no conoce si esta tierra tiene más fuerza o la tierra mía tiene menos fuerza. Entonces, yo llevo una semilla que tiene más fuerza, la siembro ya en mi tierra. Se va a dar mejor porque aquí vine a buscar una fuerza para mis semillas. De allá traje las mías, a lo mejor también tienen muchas plantas fuerza para que le dé en esta tierra. Para mí es muy bueno cambiar a hacer chafquinto. En primer lugar, estoy contento de estar participando de este chafquinto que se desarrolla aquí en la comunidad Pantano, donde participan niños, estudiantes, participan machi, participan mujeres de distintas edades, hombres también, y de varias comunidades dentro de este gran LOF.
Y el Tropquintu creo que es algo que debemos seguir recuperando porque es parte de nuestra cultura mapuche. Uno de los valores que se ha ido perdiendo también el Tropquintu. Anteriormente hacían Tropquintu grandes identidades territoriales, por los Lauquenche intercambiaban con los Pehuenche, por ejemplo, los Nauche con otras identidades territoriales, en fin. Kakerumi semilla, kamapumeu kakakerumi, y sintañi lomeu kakakerumi ta semilla, imta trawulin ta bachanti pulamnya ta trawunibi, kom ta miaulita ni semilla yengan, komita kom miaulin, kakerume kongi miaulin, pero ta tabi ayi tu mapule, imta wefai ta kumeta tiri, imta suerte ta tabi, kido ngan kaye to ingan tu bayengan. Bueno, kido tanya mapumu, ayi tu mapu pule kabe, temuta kabe ayi won que kita huepa y tanya tu kubana ayi mapu pule, hay veces también ayi que la ita mapu ta semilla tukukan también, pau pule ta kabe maichi, ta temuta. Que se vem que vui Tropquintu que vui semilla ve muta ve me que tinta veula bastante tauli pil mapuche tamle pai ve ta Tropquintu ve ta rumei que vita Tropquintu porque tu canta pa que viple anamka ve mai que ve mu participar que ta ve tamia uken antigo que se entai vem que vum vem ta vem que pinta vai lá inat que vinta mapuche do mapuche no tam kaun kom lamngen kawalu miawi kuye que tem que se we que se ta que se cabei katpa se kamiawi ki mutal tai molvin lamngen kautal ta bastante tai si vilpleta vil maputa mlita mapuche vita bastante kita intraun tatwa, kita natram kawain, kapsigan natram kawain, kimuta inta imulpin, film mapuche miaurita bastante, sige natram kawain kawaita, sige planta kawai, anu pai kakimapu, anu pai ibau kawai, sige kongi ketukukan we pai ai, iu kawai pai kanjule. Tan pimita tuha kememongen vivir es muy especial alimentar kememongen tal me yar taistal huesque tamlelu chofillar tamle kita pau chita kasaune tikefi Tropquintu kinga y tamle tai no solamente queda un alta Tropquintu kan a recibir tal kiman rakiduam kimual tutan nga semilla tobe semilla nga mleki nga Tropquintu que voy fin a heulang a doi nga corre nga plata nga Tropquintu mu pinga no solo cuidita mleki voy que che ta que voy ta Tropquintu te cambia que voy semilla y ta Tropquintu que fui ta me fali que fui ta que mu que fui man y ta kan tu que fui ta rakizam tam ka ingan ka to pe zangu nan tu que fui y que mu que fui ka ya put que fui
Ya el meu uña mi santo el meu niño que fui kuipique che ita inchita acaba me chita que da uña te fin te va a decir mu bastante.